Olá a todos e todas, sou Elisane Pinheiro. Bem-vindos a esta conversação especial aqui em Unifilmes. É um prazer enorme receber a nosso público de Brasil, de Colômbia, de toda Latinoamérica e de diferentes partes do mundo. Hoje tenho o honor de entrevistar a dois cineastas colombianos cujo trabalho inspira, emociona e nos conecta profundamente com histórias poderosas. E vamos começar. Temos aqui dois artistas que criaram uma obra profundamente humana e premiada. É o diretor colombiano Arturo Loaiza, atualmente vivendo em Valência, Espanha, e o ator protagonista Alejandro Aguilar, hablando diretamente desde Nova York. A película Ermitaño acaba de estrenar-se em Unifilmes e agora vamos sumergir-nos em esta história que toca o coração. Arturo, Alejandro, é um prazer tê-los aqui. Te presentas hoje como cineastas. Buenas No, noches, no, en primero, el gracias cine, por la invitación. en el cine primero el director, en el cine primero el director. No, pues, ¿qué les digo? Hacer cine no es fácil, hacer cine no es fácil, es una tarea, como a veces la dice Alejo, es una tarea suicida, sin kamikaze, ¿sí? Pero siempre con la motivación de querer contar historias, de querer hablar sobre temas bonitos, de llevarle un mensaje a la audiencia, a quien nos vean, ¿no? Entonces nosotros nos metemos en ese lío hermoso, porque es un problema bonito. Es un problema porque obviamente esto genera algún estrés, alguna angustia, ¿sí? Pero la satisfacción que deja es que el producto queda terminado y cuando queda bonito y tiene el impacto que ha tenido Ermitaño, es cuando uno ya se siente que el trabajo lo hizo bien y aprendió mucho también sobre el transcurso de la producción, del rodaje o del proyecto que se haya hecho. Llevo 25 años en los medios. Yo trabajé 10 años en Caracol Televisión, allá en Colombia. Siempre estuve metido en la parte comercial, más que todo haciendo comerciales y producción comercial. Pero un día yo dije, es que lo que yo quiero es hacer cine, entonces comencé a empaparme un poquitico de la ley de cine, le ayudé a otros colegas, compañeros, amigos que eran cineastas, les ayudé con sus películas, en la producción, en la postproducción, entonces ya cuando me sentía como que, bueno, ya sé cómo se edita esto, ya sé cómo es todo el proceso logístico de una película, ahora sí me voy a lanzar a hacer una, y empecé a buscar historias hasta que me encontré con Charlie Zane, que es el creador de Ermitaño, es el escritor de la película, de la historia. Él me pasó unos textos y me dijo, hagamos un cortometraje. Entonces yo lo dije, listo, hagámosle, escribí el guión del corto y después se lo presenté a unos colegas y me dijeron, no, esto está para una película. Entonces yo lo convertí en un largo, lo alargué, le metí historias que ya había escuchado del campo, cosas que ya había visto por ahí y la convertí en la película. Y bueno, a partir de ahí empezamos a seguir trabajando en el cine porque después de eso pues he colaborado otra vez con amigos en sus producciones. Muy bien. Y Alejandro. Pues antes que nada agradecerles por este espacio, por visibilizar nuestro cine, nuestra cinematografía. Cuando yo siempre he creído que uno puede olvidar la misión interna y el objetivo. La misión interna, porque una cosa es un objetivo y otra cosa es la misión interna de uno por qué hace esto. Yo cada vez estoy más convencido que para mí la actuación es como la respiración. Si yo no pudiera actuar, seguramente no podría respirar. Independientemente de todo lo que le ofrece a uno este oficio, los red carpet, la prensa, las revistas, creo que para mí esto ha sido esencial y desde el inicio de mi carrera, para mí el cine, tengo una conexión absolutamente profunda con el cine porque rescató mi vida, tanto el cine como el teatro, viniendo de la cultura del esfuerzo, sin unos padres
o una familia que tuviera que ver con el arte, fueron rescatados de un oficio tan maravilloso como el nuestro. Entonces para mí sí es absolutamente personal, por eso me dedico al cine, por eso trabajo mucho por la cinematografía de nuestro país, porque siento que el cine plasma la imperfección y al mismo tiempo el cine es un acto quijotesco, es un acto de resistencia en estos tiempos de la IA y de la inteligencia artificial, en estos tiempos tan cosméticos. Creo que la mejor forma de decir aquí estamos es juntándonos. A mí me encanta colaborar a los operaprimistas, los directores que están haciendo su ópera prima, creo que es importante. Las nuevas generaciones que se están formando, es importante que puedo yo transmitir ya con la carrera que tengo a las nuevas generaciones. Entonces ahí es donde hablo como de una misión interna. Y respecto a cómo empecé, hoy mismo estoy empezando. Yo creo que uno siempre está empezando. Hoy que estoy en rodaje, ayer que estoy en rodaje, siempre estoy empezando. Uno no es tan bueno como cree que es. Eso siempre lo he tenido muy claro. Y de hecho acabo de rodar Dinastía Casillas 5 meses en México. Llegué a Colombia y me fui a rodar La Cordillera, un relato regional que va a ser una película low cost, bajo presupuesto, con un director joven, director Nobel, Miguel. Llegué a Bogotá y viajé a Nueva York a estos workshops y promociones de la serie. Entonces, para mí sí es importante estarle aportando a la gente la experiencia que uno ha tenido durante estos años. Antes era difícil as películas colombianas chegar ao público brasileiro. E hoje, através da internet, chega a plataforma Unifilmes, vai chegar em outras plataformas também. E disso estamos falando, né? Na película da inovação avassaladora que chegou no campo. Que reflexão lo hace em este contexto, Alejandro? Pues a uno no lo deja emocionar. Yo he tenido películas que se han estrenado en el Festival de Cine Gramado. De hecho, con La Frontera recibimos 4 premios. La película de David David, con Silencio en el Paraíso. Yo he tenido un recorrido, digamos que extenso, en diferentes festivales de cine, en triple A, triple B, triple C, y he tenido, digamos que la vida me ha dado ese privilegio de poder tener películas que están en los festivales. Pero al mismo tiempo tampoco me creo ese cuento, no porque uno no vaya a un festival, uno no es tan bueno como cree que es. No porque yo no gane en Gramado, o gane en Donostia, o no gane en Cannes, o en el Cairo, o en Tribeca, eso no me califica, porque somos una sociedad que hoy en día nos vivimos calificando y buscando una validación. Lo que me parece emocionante de esto es que a través de todos estos medios y plataformas, hoy en día le podemos llegar a un público. Yo creo que Arturo y todos los que nos dedicamos a esto pensamos que si la película no la ve nadie, no existe. Como el acto del teatro, yo necesito un espectador para que la obra exista. Solamente puede ser uno, pero ahí ya hay una comunión entre el público y el espectador. Entonces a mí me emociona muchísimo poderle llegar hoy al mundo. Hoy está uno haciendo un proyecto en vertical, en horizontal, un cortometraje y le está llegando al mundo, ¿no? Creo que a partir de todo lo que esta expansión que tenemos hace que tengamos una democratización de la imagen y todos podamos conocer, digamos que la cinematografía de nuestros países. Yo soy un fan, yo desde la primera vez que vi a Wagner Moura, estaba viendo una película llamada Carandirú, y digamos que todo ese cine brasilero que hemos visto, siempre lo busqué. Nuestra cinematografía se está empezando a expandir. Nosotros somos una industria todavía pequeña. Colombia todavía está en ese proceso. Uno del cine brasilero, uno lo consume hace 25, uno escucha a Sonia Braga hace muchos años. Entonces creo que es maravilloso poder tener esta oportunidad de que la gente conozca el trabajo de Arturo, que me parece que es un trabajo maravilloso. Su ópera prima, sigo diciendo que me siento orgulloso. Hay proyectos que uno quiere tener en el prontuario y hay otros en los que uno se siente orgulloso, que uno dice, yo estuve en esta película. Y creo que eso es algo que tiene Ermitaño. Então, Arturo, Ermitaño nace de uma ideia original de Carlos Zenon, que tú la desarrollaste y transformaste.
¿En qué momento te diste cuenta de que allí había una película? Desde el primer momento que me pasó el primer texto, ¿sí? Porque el texto que me pasó me pareció muy atractivo. Eh, en una cuartilla y media, que fue lo que él me presentó, había un cuento. Lo tomé como un cuento porque la historia era bonita, ¿sí? Y yo dije, me gusta, además porque estaba pensando también en el valor de producción. Si me hubiera pasado una historia del espacio o algo muy complejo de hacer, pues no lo hubiera hecho, pero era algo muy bonito, muy del campo, ¿sí? Y años atrás yo estuve haciendo para lo que era la Comisión Nacional de Televisión un programa, un espacio que se llamaba Paraísos Colombianos, que era recorriendo todo el país en Colombia. Yo tuve que cubrir 240 municipios y en todos esos 240 municipios la mayoría eran en el campo, ¿sí? Y entonces tú conoces Colombia y te enamoras del campo, ¿sí? De los campesinos, de lo que cultivamos, de lo que consumimos, ¿sí? Aún estando aquí en España, este país es maravilloso, pero la fauna y flora que tiene Colombia es única, no la tiene ningún otro país, ¿sí? O sea, toda esa parte amazónica y toda la parte montañosa es único, es hermoso. Y yo he viajado mucho por Colombia, yo viajé antes de que mi abuelo se fuera al cielo, yo viajé con él, estuvimos también en un tiempo largo en Boyacá, porque él era de Boyacá y me contaba historias del campo. Entonces yo me enamoré del campo y me gustó muchísimo esa historia. Yo dije, esto es lo que yo quiero contar porque se mete mucho. Además que cuando me pasó la cuartilla yo ya tenía idea de cosas que mi abuelo me había contado, historias, mi abuelo me contaba unas historias espectaculares y yo decía, esto lo puedo contar, esto no, se me hago entender. Entonces cuando a mí me dijeron, esto está para un largometraje, yo ya sabía qué era lo que iba a incluir, ya sabía qué era lo que quería meter, porque cuando hice el cortometraje dije, uy, chévere meter esto, chévere meter lo otro, pero no había el espacio para hacerlo. Aquí lo hice, incluso la película es mucho más larga de lo que está. Tuve que cortar algunas escenas porque ya era demasiado extendida, demasiado larga. Entonces, a mí me gustó desde el primer texto que me entregó y mejor dicho, me dieron en el gusto. Eso fue. E como equilibraste inocência, conflito social, aislamento e tecnologia ao mesmo tempo? Claro, lo que pasa es que el ermitaño, el campesino, el personaje que hace Alejandro es un personaje inocente, ¿sí? Y tiene el alma de un niño y el niño, pues obviamente, pues es niño, terminan siendo muy amigos, pero siempre pasa de lo que está pasando y lo que pasa en muchos países es que viene una fuerza por fuera que quiere tratar de acabar con esa inocencia, ¿sí? Ahí fue cuando yo dije, vamos a tratar de ver esos dos conflictos en cómo se van a encontrar, cómo se van a relacionar, y se fue formando la historia sola, es que se va generando sola, se va llevando solita como el río, hasta que llega a su objetivo, que es el objetivo del personaje principal, que es el desarrollo ya de la historia, cómo se desenvuelve la historia al final. Pero eso se va haciendo solito. Yo digo que son cosas maravillosas cuando uno está escribiendo algo y la historia se va formando solita, como que todo se va hilando muy fácilmente, es porque las cosas están fluyendo bien, ¿no? Isso. Alejandro, vamos falar aqui da atuação de Alejandro. Alejandro Horácio é um homem puro, doce, é um homem vulnerável. Como encontraste esse tono sem cair em uma caricatura? Pues, querida, yo soy un actor que hago caso. Yo no creo en los personajes. Yo creo que los personajes son unas líneas que hay para interpretar. Es un guión que está muy bien escrito. Es un guión que tiene un trabajo. Por allí seguramente muchos script doctor tuvieron la oportunidad como de trabajar en el texto y como confiar en la sensibilidad que tiene el director. Sí, el trabajo, como observa Arturo las cosas, creo que eso es necesario. De hecho, cuando uno ve la película del director. El cine es el
trabajo del director. El teatro es el trabajo del actor, es el lenguaje que nos pertenece. La televisión es el lenguaje del editor y el productor. Pero ya conociendo a Arturo y todo, digo, Arturo hizo la película y eso es muy honesto porque es una película que no es pretenciosa, es una película que tiene mucho que ver, digamos, que con el contexto que conoce Arturo, con una historia de Charlie, y había que hacerle justicia como a esa premisa. Entonces siempre he creído que uno como actor no debe estorbar en el lenguaje cinematográfico, porque los personajes se construyen con retazos, no con grandes secuencias, sino con una sucesión de retazos que construyen una secuencia. Cuando estoy en el teatro, pues no hay la opción de un pick-up, no hay la opción de una retoma, vamos a hacer un retake, sino último llamado hasta el final. Y creo que los actores en el cine tenemos que entender eso, que hay que aprender a objetivizar la subjetividad del director. Eso que nos está pidiendo el director para ese momento es importante. Entonces yo no me preocupo mucho por construir un personaje, ni si el personaje tiene que tener forma, sino más bien si hablamos como el ritmo, es un ritmo pausado de ese universo que corresponde a ese universo. Es una persona que no tiene contacto con el mundo materialista y cosas como la barba, que yo sí trabajé, pareciera un detalle insulso, pero quiero tener la barba, no quiero supeditarme un maquillaje que por las películas nuestras hacer de bajo presupuesto, pues eso se vuelve un problema y después cuando le van a colocar a uno en el rostro un lente cerrado, un 135 o un 200, un plano cerrado, la cámara no lo soporta y se ve la mentira, se ve muy fake. Digamos que eso es como lo principal, subir un poco de peso, porque lo habíamos hablado con Arturo, como que no me fuera a ver muy fitness, entonces subir un poco de peso. Y los prostéticos, ¿no? Que ya ahí viene todo lo de la artrosis, pero digamos que eso es un trabajo de maquillaje. Yo me preocupo más, es como por la honestidad, por el momento, qué está pasando, qué le está pasando al otro, no qué me está pasando a mí, cómo es la relación con el niño, cómo es la relación con todos sus personajes que lo van rodeando. Pero repito, yo creo que el trabajo aquí realmente es dirección. Un director que lo mide a uno, que lo va llevando, y yo nunca entro en discordia con un director, sino el director que quiere este, porque el director es el que conoce la película. Yo no la alcanzo a dimensionar como el director sí. Yo no entro a la sala de postproducción con el director. Entonces también eso me deja por fuera del proceso final, ¿no? Que de una u otra manera en la sala de edición se reescribe la película. Allí se vuelve a vivir otro proceso del que yo no hago parte. Entonces creo que allí el trabajo sí es de director, es de Arturo, es una muy buena guía para llegar a contar esa historia. Y acá tuvimos una ventaja y es que tuvimos muchísimos ensayos. Nosotros ensayamos, empezamos a ensayar, ensayamos y nos cogió la pandemia. Entonces, encerrados todos. Entonces, cuando nos cogió la pandemia, pues obviamente se paró el proceso, pero cuando ya nos dieron autorización de salir de nuevo, volvimos a empezar los ensayos y ya todo el mundo venía con una idea en su cabeza y con aportes adicionales, y entonces esos ensayos nos sirvieron muchísimo porque fíjate que todos los personajes están muy bien elaborados precisamente por ensayar. Sí, y otra cosa y para agregar que no se nos olvide, sí fuimos realmente la primera película que se rueda en Colombia en ese proceso de pandemia. Sí estuvimos aislados, sí rodamos con tapabocas, sí nos cuidamos, sí estuvimos en el hotel para lograr que esto no se fuera a esparcir, pero sí fuimos la primera película que activó la industria en Colombia, fuimos nosotros. Y eso, pues, eso también acarreaba muchos riesgos para la producción. Pero bueno, ahí repito, el cine es un acto suicida, es un acto quijotesco, es un acto de resistencia. Creo que todos queríamos volver al set, todos queríamos volver a rodar y sentir y escuchar ese graba sonido, graba cámara, claqueta, acción, y eso tuvimos la oportunidad de vivirlo con Ermitaño. Pues la historia, pues esa invasión de la tecnología era como
una excusa perfecta para decir que esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar sí o sí, ¿sí? Lo mismo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial. Mucha gente se rehúsa a utilizar la inteligencia artificial, pero sabemos que ese es el siguiente paso. Lo que toca es adaptarnos, ¿sí? Y en este caso, nuestro campesino ermitaño, pues lo que tenía que hacer era eso mismo, adaptarse. Pero pues obviamente ellos no saben de eso, en el campo no conocen de eso, no tienen quien los guíe, quien los oriente, ¿ves? Entonces era eso, era contar cómo fue ese proceso, porque es un proceso que yo creo que han vivido en el campo y en muchas partes en donde el internet llegó y no saben qué es eso, pero pues tienen que aprender y hoy en día yo me imagino que ya casi el 90% de los campesinos tienen un teléfono celular inteligente en donde tienen WhatsApp y todo esto, pues cómo fue ese proceso, cómo fue ese cambio, ¿sí? Y que esos cambios se van a venir viendo constantemente a medida que va avanzando la tecnología, que se van creando nuevas, no sé, aplicaciones o no sabemos qué va a pasar en el futuro ya. Por ejemplo, ya la electricidad ya no va a ser tanto problema porque ya hay paneles solares por todos lados. ¿Cómo es ese cambio? Bueno, es algo que se estaba pensando en que iba a suceder y está sucediendo y va a seguir sucediendo de aquí en adelante, quién sabe hasta cuándo. Alejandro, ¿quieres agregar? No, estoy de acuerdo. Creo que es decir, a uno la inteligencia artificial no nos va a desplazar, nos va a desplazar el que la use. Creo que los recursos están allí y hay que saberlos utilizar y seguramente unas herramientas mucho mejor que otras. Pues la película entra muy bien en unos tiempos donde sí, siempre lo he dicho, donde queremos acabar con todos los recursos. Todo lo que nos ha dado la naturaleza lo queremos acabar y el gran trasfondo de esta película es qué tanto necesitamos para vivir en un mundo de tres cabezas donde está el monstruo, ese monstruo que es el materialismo, el individualismo y el racionalismo, y donde al mismo tiempo, como dice Jung-Chul Han, la descorporeidad de las cosas. Cada vez las cosas son más líquidas, pero ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que defiende el ermitaño? El ermitaño está defendiendo realmente un recurso hídrico, el ermitaño le molesta. ¿Por qué en tantos lugares, por qué nosotros somos tan invasivos y decidimos que ahí tiene que estar la antena? O sea, ¿cuál es esa necesidad que nosotros tenemos como especie de acabar con todo lo que nos ha dado? Yo creo que cuando uno como actor lee un guión y yo lo leo, digo, yo quiero hacer esta película, porque estoy sembrando algo, porque me parece que es una película necesaria, que es una película que finalmente si hablamos de taquilla y muchas otras cosas que suceden alrededor de nuestra industria, seguramente no tiene un gran presente, pero es una película que tiene un gran futuro. Pero entonces mira que nosotros de que estrenamos la película sigue dando vueltas y sigue girando y seguirá llegando a más espacios y se vuelve una película necesaria. Es una película que todo lo volvimos paisaje, todo lo estamos naturalizando y realmente somos unos salvajes. O sea, todos los ecocidios de los que nosotros somos cómplices como especie, que decíamos que después de la pandemia íbamos a ser los mejores seres humanos, nada de eso pasó, todo eso se olvidó. Y creo que allí el personaje del ermitaño es como que alguien nos tiene que decir qué realmente es lo que tenemos que hacer. Y esa es la función, este es el punto de vista que está narrando realmente todo. Sí, con un niño que tiene que evolucionar, pero a costo de, ¿no? Hay que evolucionar, pero ¿hasta dónde llegamos? Tenemos que encontrar un balance para seguir existiendo como especie, porque si no, finalmente, pues nos vamos a desaparecer. Creo que ese es el destino de esta sociedad si seguimos así, ¿no? Como es un imperio que muy pronto va a caer. Isso é verdade. Eu estava comentando com Arturo, meu padre, ele é de campo, e de vez em quando chego allá, primeiro, quando eu chego na casa de meu papá, a pescar, a desfrutar a natureza, e é incrível que primeiro que hago é deixar o celular, o sea, eu ouvido esse mundo da cidade e das grandes cidades, e
llega un momento que la paz se me devuelve. Es increíble que me desintoxica. Entonces, cuando regreso en la ciudad, yo puedo sentir el impacto, ¿sabes? El impacto porque ya estamos en contacto con el consumismo, con la vida estresada, la acelerada, y es increíble que hace muy bien el interior, el campo lo hace muy bien a la gente. Seria muito bueno se tuviera de dar um conselho para todo mundo, passa um tempo no campo para sentir de novo a natureza, para sentir de novo como tu casa, tu espírito, tu vida, tu respirar é outro. Houve algum comentário que los marcou como de la prensa, del próprio público? Arturo. No, no, algo que me haya marcado así raro, no, pues todos han sido buenos comentarios. Lo que sí es cierto es que sí recibí muchas, me escribían mucho en que me decían, muy bonito todo, pero ¿en dónde la podemos ver? No la podemos ver. O sea, ¿en qué salas va a estar no sé, en Pereira? ¿En qué salas va a estar en Cúcuta? ¿En qué salas va a estar en Ibagué? No, eso era lo que me preguntaba todo el mundo. Pues, hombre, el problema que tenemos con el cine colombiano, la distribución. La distribución, ese es el terrible, el flagelo, digámoslo así como el documental, el flagelo que tiene el cine colombiano es ese, la distribución. Y no es tampoco culpa del distribuidor, sino que obviamente esto es un negocio. Y si la gente no va a cine, pues obviamente yo no voy a poner una película que nadie va a ver. ¿Y por qué no la va a ver nadie? Pues porque no la conocen. ¿Y por qué no la conocen? Porque no hay suficiente dinero para poder promocionarla. Entonces hay un círculo ahí que afecta a las películas en Colombia, porque hay películas maravillosas, hay películas muy bonitas de todos los géneros, pero ¿dónde las vemos? El año pasado, antepasado, fueron 65 películas, creo que se hicieron en Colombia, y si supimos de 3 o 4 son muchas. Entonces, porque ellos tienen las películas y, pucha, ¿dónde las vamos a ver? No podemos verla. Entonces, no hubo críticas, pero sí me preguntaban mucho en dónde la podemos ver, y las plataformas tampoco las acogen, porque obviamente, pues no sé si es que buscan también los géneros más vendibles, porque como te digo, es un negocio, y este tipo de cine, que es un cine calmado, es un cine tranquilo, es un cine contemplativo, es diferente. No sé por qué no le apuestan tanto a este tipo de películas, que al final de al cabo, con el tiempo, terminan convirtiéndose en películas, digamos, la de culto, ¿no? Que toda la gente quiere ver, pero que nadie sabe en dónde se puede ver, y que los que la han visto les ha parecido maravillosa. Ojalá, no sé, existiera, ya le existe una cuota de pantalla, pero ojalá fuera un poquito más fuerte esa cuota de pantalla para que las películas que hacemos los cineastas colombianos podamos mostrar de verdad, y que haya circuitos, muchos circuitos de cine donde se puedan ver las películas, o que Cine Colombia, Procinal, Royal, o sea, todas los exhibidores pongan más salas de las películas, con las películas colombianas o con las películas, digamos, independientes, porque también hay películas de afuera, digamos, de Brasil, de Argentina, de Perú, de Ecuador, que también son muy buenas películas, pero que tampoco se pueden ver porque tampoco las exhiben. Entonces, ese es lo único que me han preguntado. De resto no más. Créame que ese flagelo no es solamente en Colombia. De hecho, aquí en España también sucede, en menos volumen, porque aquí sí el español adora su cine y consume mucho cine español, pero también hay películas que la gente dice, venga, ¿y dónde la puedo ver? Y no la encuentran. El tema es el cine independiente. No tiene muchas plataformas que hoy que lo distribuyen, principalmente el cine, ¿no? Es difícil, es difícil el tema de la distribución, que es un tema que pasa mucho aquí en Brasil y en otros países también. Pero es por eso que está Unifilmes. Unifilmes nace por este gargalo que existe en el mercado, esta lacuna grande que existe en el mercado con relación a la distribución. Eso
já chegando a esta etapa para finalizar praticamente, porque Ermitaño está chegando ao Brasil por Unifilmes, né? Como vê esta nova etapa da obra? Que mensagem lhe gostaria que o público brasileiro e outro público da América Latina se lleve da película? E eu vou deixar com Alejandro. Estamos listos. Listo, listo. Sí, precisamente aquí ya me están llamando al retail. No, ante todo, agradecer que se conecten con la película, que el cine es el registro fílmico de una sociedad. Yo estoy totalmente convencido que el cine finalmente cumple una labor absolutamente importante y el capital cultural que tienen los países con la literatura, con la pintura, con la música, con su cine, hace que tengamos una sociedad totalmente diferente. Si nosotros reconocemos nuestros problemas y además como latinoamericanos, eso seguramente nos va a llevar a algún lugar. ¿Cuál? No lo sé, sobre todo en estos tiempos que no sabemos para dónde vamos, pero sí agradecerles por este espacio, por mostrar la película, porque se conecten con ella, porque el cine sigue vivo. Uno hace una película y queda suspendida en el tiempo y tal vez cuando los cines se conviertan en un museo, que esto está muy cercano, va a ser como un lugar raro. ¿Ustedes se juntaban allá a ver cine? Sí, allá eso. ¿Y eso qué es? No, una cineteca. Ah, sí. ¿Y ahí qué hacían? No, nos juntábamos a comer maíz pira y a ver una película, porque creo que las plataformas y todo eso también han generado una pereza en el espectador, pero también al mismo tiempo está esta opción ahorita donde la gente la va a poder disfrutar en su casa, donde la puede parar y puede ir al baño y puede hablar por celular y puede, digamos que tener todo esto que no se vivía antes en el cine. Nos íbamos con una película de 3 horas y disfrutábamos de Tropa Elite y la veíamos y yo no iba al baño porque me iba a perder ese momento donde tal vez era el momento más importante de la película, ni sacaba el celular, ni todas estas cosas que hoy en día uno ve que es como una especie de sacrilegio para los que amamos el cine. Pero bueno, ahí está Paul Thomas Anderson, ahí está Guillermo del Toro, ahí están las leyendas mostrándonos otra vez la importancia de hacer cine, del rechazo a la IA y de una cantidad de cosas que creo que tenemos que aprovechar, pero que al mismo tiempo tenemos que tener un balance. Entonces, nada, yo agradecerle siempre también a Arturo porque pues es una película que amo mucho, que quiero mucho. En estos momentos en mi haber son 24 películas. El año que entra firmadas, en estos momentos tengo 3 películas grandes, películas con Amazon, películas con productores que respeto mucho en mi país, con Ferviente Films, con Diana, con Iván, y estoy seguro que en ese, digamos que en ese rango y en esa filmografía que he ido construyendo, pues El Ermitaño forma parte muy especial en mi carrera, porque es una película muy bella y muy contemplativa. Así que pues nada, eso es todo. Les mando un abrazo y muchas gracias a ti por la entrevista, por este espacio. Y Arturo, I love you. Espero que todo esté bien en España. Aquí estamos congelados en New York. Entonces, yo quiero, Alejandro, agradecerte profundamente por tu presencia que es tan especial, tu colaboración para poder divulgar esta película tan hermosa. Y espero verte nuevamente. Nos veremos. Seguimos trabajando duro por el cine y seguramente estaremos más. Ahí tienes mi contacto. Te mando un abrazo inmenso. Muchas gracias y saludos a todos, todas y todes. Chao. Chao, Alejito. Como o Ermitaño chega a Brasil por Unifilmes, como vê esta nova etapa da obra e que mensagem lhe gostaria que o público brasileiro e o público de Latinoamérica, porque esta obra vai para a Latinoamérica, vai para outros países também, que mensagem lhe gostaria que este público se lleve da película? Mira, la película nos cuenta y nos hace recordar que la naturaleza, el campo, son lugares de paz, son lugares de tranquilidad, ¿sí? Es bueno siempre, si vivimos en las ciudades, de vez en cuando, el fin de semana o cuando se pueda,
salir a respirar ese aire puro, a mantener esa paz y esa tranquilidad que solamente el campo y los espacios campestres nos puedan dar, porque estamos vividos todos en un agite todos los días, en un corre y corre, el estrés de las ciudades, el tráfico, la contaminación, el jefe, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas que hacen que todo el tiempo todo el mundo esté estresado. El estrés es la base de todas las enfermedades, no sé si lo sepas. Ya está más que descubierto que parte del cáncer viene por el estrés. Entonces, evitemos un poquitico eso, bajemos un poquitico, desconectémonos un poco, cojamos el celular, como tú dices que lo haces, dejémoslo a un lado, que sea un par de horas cuando vayamos al campo, caminemos en el pasto con los pies descalzos, sentimos el viento, la brisa, si hay una quebradita, un río, metámonos al agua, ¿sí? Disfrutemos del campo, disfrutemos de la naturaleza, porque se está acabando, se está acabando, o sea, y la vida se nos va, ¿sí? Hay que vivir, yo siempre lo he dicho, uno tiene que vivir cada día como si fuera el último, ¿sí? Y si usted aprovecha y va al campo, va y disfruta de un paisaje, de los pájaros, del sonido del bosque, y se desconecta un poco, créame que se va a quitar muchos problemas de encima emocionales, ¿no? Eso va a ser como un desconecte, como un reset en su mente, se resetea y después las ideas le llegan más fresquitas, más fluidas, los problemas como que ya los va a ver de otra forma y ya va a encontrar la solución. Entonces creo que es una forma eso es lo que nos dice la película, ¿no? La vida del ermitaño es así, es tranquila, es pausada, por eso ustedes van a ver una película lenta, no es que sea lenta, es que la vida de él es así, es tranquila, es calmada, él habla despacio, que fue lo que le marcamos mucho en la actuación a Alejito, es cómo camina él, camina despacio, no tiene afán, ¿por qué va a tener afán? ¿Sí? Él vive de lo que él siembra, se come sus mandarinas, sus frutas, no necesita, no tiene estrés, y le quieren meter estrés, le quieren meter la antena, le quieren quitar los terrenos. ¿Para qué? ¿Eso para qué? No, yo no quiero eso, dice el ermitaño. Entonces es eso, esa es la invitación a que nos desconectemos un poquito y que salgamos y conozcamos un poquito de nuestra naturaleza, de nuestro paisaje. Si estamos en América Latina, tenemos los mejores paisajes del mundo. Si estamos en Europa, obviamente están las estaciones, pero también cada estación hay que disfrutarla como esté. Y es eso la invitación a que nos desconectemos, a que sintamos la naturaleza y a que nos cuidemos mentalmente mediante la salud que nos da la naturaleza. Valga la redundancia, naturaleza, naturaleza, naturaleza. Sí, si Horacio estuviera aquí hoy viviendo, né, nesse mundo acelerado, ¿qué cree que él nos diría? Y no creo que lo hubiera aguantado. No. De pronto se hubiera adaptado como muchos campesinos lo han tenido que hacer, pero sigue viviendo en su campo. ¿Sí? Sí. O sea, yo supe la historia de muchos campesinos que se fueron a la ciudad a probar suerte y obviamente en el campo viven mejor. O sea, puede que mucha gente diga, ay, es que el campesino es pobre. No, ellos son más ricos que nosotros. Y no hablo de la riqueza económica, sino que vaya al patio de su casa. El patio de su casa de un campesino es de 2, 3, 4 hectáreas. El antejardín de aquí en España son solo apartamentos, pisos le llaman. Es pequeñito, son 110 metros, pero la mayoría son de 80, 70 metros. Vaya, mire un piso de un campesino. La casa, pues puede que sea no muy grande, pero el patio de atrás es infinito, ¿sí? Entonces, y ellos tienen ahí su comidita, tienen sus mandarinas, sus frutas, sus verduras, todo lo que ellos cultivan es también para su uso personal. Ellos son ricos, no les falta nada. Y el agua, sobre todo en los terrenos en donde se puede, donde hay quebradas, donde hay ríos, el agua es infinita, ¿sí? Que tenemos que cuidarla porque se nos está acabando, ¿sí? Pero es infinita. Entonces, la vida del campesino es mucho mejor que la nuestra. Nosotros estamos acostumbrados al estrés, estamos acostumbrados a
a pelear con el vecino, con el taxista, con el uno, con el otro. Y en el campo no se vive eso. O sea, sí hay problemas, obviamente. Hay problemas, hay que el campesino, y lo mostramos en la película, que le quieren robar el agua, o me contaba mi abuelo, por ejemplo, que hay fincas en donde el campesino de lado le corre la cerca para robarle un poquitico de terreno sin que se dé cuenta. Esos problemas se presentan, sí, y hay conflictos y todo eso, pero no es tan grave como vivir en la ciudad. Así es, así es. Qué maravilla. Me encantaría quedar mucho tiempo, mucho más tiempo conversando sobre esta película tan especial que es El Ermitaño. Y llegamos a nuestro fin de nuestra conversa aquí sobre la película colombiana El Ermitaño. Y Arturo, yo quiero agradecerte muchísimo por esta entrevista, muchísimo por atender esta invitación, que es una conversa poderosa que tenemos acá para hablar de ese tema que es tan especial, tan importante hoy. Hoy vemos que aquí en Belém, aquí en Brasil, estamos hablando sobre la naturaleza, sobre la sustentabilidad, sobre el medio ambiente, y todo eso tiene a ver con esto, ¿no? Y, y el Ermitaño va a estar disponible en la plataforma Unifilmes, y quiero agradecer eh, muchísimo tu presencia. Si quieres dejar algún mensaje final, Sí, Alejandro. pues yo también te quiero agradecer a ti, pues, por acoger nuestra película, por darnos la oportunidad de mostrársela al mundo entero. Ojalá que se sigan sumando más proyectos así a la plataforma, porque necesitamos contar estas historias, y que nuestros directores y nuestros colegas pues puedan mostrar sus historias y sus películas al mundo entero, porque es necesario, porque las hicimos con muchísimo amor, con muchísimo respeto, para un público al que queremos llegarle, y que ese público ustedes lo tienen. Gracias por la invitación, gracias por todo lo que estás haciendo para el cine independiente, para el cine local, y nada, pues que no se la pierdan, y que la vean no solamente una vez, sino varias veces, porque la segunda vez que la ven también encuentran detallitos que no se ven en la primera, que uno dice, ¿y esto por qué? Pero cuando se devuelve dice, ah, ya, 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 y bueno, ya lo van viendo sobre la marcha. Isso. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima.